Cuarta parte. La ciencia y el arte del autoconocimiento. Capítulo 7. El desván dinámico, atando cabos. En las primeras páginas de El sabueso de los Baskerville, Watson entra en la sala de estar del 221B de Baker Street y se encuentra el bastón que se ha dejado olvidado, un tal James Mortimer. Aprovecha la ocasión para intentar poner en práctica los métodos de Holmes y ver qué puede deducir sobre el médico por el aspecto del bastón, pero su amigo interrumpe sus cavilaciones. Veamos, Watson, ¿a qué conclusiones llega?, pregunta Holmes. Watson se queda pasmado. Holmes está de espaldas a él, sentado en la mesa del desayuno. ¿Cómo ha podido saber lo que estaba haciendo o pensando? ¿Es que tiene ojos en el cogote? Tampoco es eso, le dice Holmes, lo que tengo, más bien, es una reluciente cafetera con baño de plata delante de mí. Vamos, Watson, dígame qué opina del bastón de nuestro visitante, le insiste. Descríbame al propietario con los datos que le haya proporcionado el examen del bastón. Watson acepta el reto deportivamente y hace lo que puede por imitar el método habitual de su camarada. Me parece que el doctor Mortimer es un médico entrado en años y prestigioso que disfruta de general estimación, puesto que quienes lo conocen le han dado esta muestra de su aprecio. Comienza diciendo: también me parece muy probable que sea médico rural y que haga a pie muchas de sus visitas. Lo primero parece en principio bastante razonable, pero ¿cómo ha deducido Watson lo segundo? Porque este bastón, pese a su excelente calidad, está tan baqueteado que difícilmente imagino a un médico de ciudad llevándolo, dice. Un razonamiento perfecto, exclama Holmes, complacido. ¿Y qué más? Y además no hay que olvidarse de los amigos de C.C., añade Watson, observando la inscripción del bastón. Imagino que se trata de una asociación local de cazadores atribuyendo la H a la inicial de Hunt, caza en inglés, a cuyos miembros es posible que haya atendido profesionalmente y que le han ofrecido en recompensa este pequeño obsequio. A decir verdad, se ha superado usted a sí mismo, responde Holmes. Y a continuación alaba a Watson por ser un buen conductor de la luz, para concluir su panegírico con estas palabras: he de reconocer, mi querido amigo, que estoy muy en deuda con usted. ¿Ha descubierto Watson por fin el truco? ¿Ha llegado a dominar el proceso lógico de Holmes? Bueno, al menos, por un momento, puede regodearse con sus halagos. Es decir, hasta que Holmes coge a su vez el bastón y comenta que hay sin duda una o dos indicaciones que sirven de base para varias deducciones. ¿Se me ha escapado algo?, pregunta Watson con cierta presunción. Confío en no haber olvidado nada importante. No exactamente. Mucho me temo, mi querido Watson, que casi todas sus conclusiones son falsas, le dice Holmes. Cuando he dicho que me ha servido usted de estímulo me refería, si he de ser sincero, a que sus equivocaciones me han llevado en ocasiones a la verdad. Aunque tampoco es cierto que se haya equivocado usted por completo en este caso. Se trata sin duda de un médico rural que camina mucho. Watson interpreta esto en el sentido de que, en definitiva, estaba en lo cierto en cuanto a los hechos. Y así es, pero solo en la medida en que esos dos detalles eran correctos. Ahora bien, puede decirse que está en lo cierto si no ha sabido ver la situación en su conjunto. Según Holmes, no. Él sugiere, por ejemplo, que las siglas CCAE de la inscripción corresponden más probablemente al Charing Cross Hospital antes que a cualquier club local de caza, y que de ahí se derivarían numerosas inferencias. ¿Cómo cuáles?, se pregunta Watson. ¿No se le ocurre alguna de inmediato?, pregunta Holmes. Usted conoce mis métodos. Aplíquelos. Y con esa famosa apelación, o, digamos, desafío, Holmes se embarca en su propio tour de force lógico,
que concluye con la llegada del doctor Mortimer en persona, seguido del spaniel de pelo rizado cuya existencia acababa de deducir. Esta breve charla reúne todos los elementos del enfoque científico del razonamiento a cuya exploración hemos dedicado este libro, y nos sirve de punto de partida casi ideal para discutir cómo se combinan para hacer emerger el proceso lógico en su conjunto. Y cómo podemos quedarnos en el intento. Ese bastón ilustra por igual la forma correcta de pensar y en qué se puede fallar. Pone de manifiesto la línea divisoria entre teoría y práctica, entre saber cómo debemos razonar y llevarlo a la práctica con éxito. Watson ha visto a Holmes en acción en cientos de ocasiones, y, sin embargo, cuando se trata de aplicar él mismo el proceso, no lo consigue. ¿Por qué? ¿Y cómo hacemos para lograrlo con más fortuna que él? 1. Conocerse uno mismo y conocer el entorno. Empecemos, como siempre, con lo más elemental. ¿Qué aportamos nosotros a una situación? ¿Cómo la valoramos antes incluso de comenzar el proceso de observación? Para Watson, esa pregunta empieza con un bastón, sólido, de madera de buena calidad y con un abultamiento a modo de empuñadura, era del tipo que se conoce como abogado de Penán, y que es exactamente la clase de bastón que solían llevar los médicos de cabecera a la antigua usanza, digno, sólido y que inspiraba confianza. La primera parte, la descripción de las cualidades externas del bastón, está muy bien. Pero examinemos detenidamente la segunda, ¿es realmente observación o se parece más a una deducción? Apenas ha empezado Watson a describir el bastón y ya está dejando que sus concepciones personales nublen su percepción, sus experiencias particulares, su biografía y sus puntos de vista encajonan su razonamiento sin que él lo advierta. El bastón ya no es solo un bastón. Es el bastón de un médico de cabecera de la vieja escuela, con todas las implicaciones que se derivan de esa conexión. La imagen que ha conjurado inmediatamente teñirá ya todas las deducciones que haga a partir de ahí, y él no será consciente de ello siquiera. De hecho, ni contempla la posibilidad de que sean las siglas de un conocido hospital, en el que, siendo médico, podía haber reparado fácilmente, si no se hubiera ido por la tangente del médico rural pasándola totalmente por alto. He ahí el marco, o preactivador inconsciente, en toda su gloria. Y de quién sabe qué otros prejuicios, estereotipos y demás de los que se amontonan en las esquinas del desván cerebral de Watson arrastrará tras de sí. Él no, desde luego. Pero de algo podemos estar seguros, cualquier regla heurística o regla general, como recordará el lector que acabe afectando a sus conclusiones finales, tendrá probablemente su origen en esta irreflexiva valoración inicial. Holmes, por su parte, entiende que siempre hay un paso previo antes de explotar todo el potencial de nuestra mente. A diferencia de Watson, no se pone a observar sin reparar especialmente en lo que hace, sino que toma las riendas del proceso desde un principio, que es bastante antes del bastón en sí. Se empapa del conjunto de la situación el médico, el bastón y todo antes de comenzar con la observación detallada del objeto de interés en sí mismo. Y, para ello, hace algo más prosaico de lo que a Watson le cabría imaginar, mirar en el pulido baño de plata de una cafetera. No le hace falta recurrir a sus habilidades deductivas cuando cuenta con una superficie reflectante, ¿para qué derrocharlas sin necesidad? De igual forma debemos nosotros mirar alrededor, a ver si hay un espejo dispuesto para nosotros, antes de lanzarnos de cabeza sin pensárnoslo, y servirnos entonces de él para hacernos una idea cabal de toda la situación, en vez de dejar que la mente se precipite atolondradamente a tirar a saber de qué materiales de nuestro desván sin que seamos conscientes de ello y fuera de nuestro control. Examinar nuestro entorno significa cosas distintas según las elecciones que hagamos. Para Holmes, consistía en observar la habitación,
las acciones de Watson y una cafetera que tenía muy a mano. Sea la situación que sea, podemos estar seguros de que requerirá un momento de pausa antes de sumergirnos en ella. Nunca debemos olvidarnos de mirar a nuestro alrededor antes de lanzarnos a actuar, ni al iniciar el proceso lógico olmesiano, ya que, en definitiva, detenerse a reflexionar constituye el primer paso de ese proceso. Es el punto cero de la observación. Antes de empezar a reunir detalles, nos hace falta saber qué detalles queremos reunir, si es que los hay. Recordémoslo, tener una motivación consciente es importante. Y mucho. Tenemos que tener claros nuestros objetivos con antelación. Que ellos nos digan cómo debemos proceder. Que nos aclaren a qué debemos aplicar nuestros valiosos recursos cognitivos. Nos conviene pensárnoslos bien, ponerlos por escrito, asegurarnos de que estén lo más definidos posible. A Holmes no le hace falta tomar notas, claro, pero a la mayoría de nosotros sí, al menos, para las elecciones verdaderamente importantes. Nos ayudará a aclarar cuáles son los puntos fundamentales antes de embarcarnos en nuestra aventura lógica, que pretendo conseguir, y qué implicaciones tiene ese objetivo para mi posterior proceso reflexivo. No mirar es garantía segura de no encontrar. Y para encontrar, primero hemos de saber dónde mirar. 2. Observar de una manera meticulosa y reflexiva. Watson, cuando examina el bastón, se fija en su tamaño y peso. También repara en el remate baqueteado de la punta, síntoma de paseos frecuentes por terrenos más bien agrestes. Por último, mira la inscripción CCAE y con ello concluye sus observaciones, más confiado que nunca en que no se le ha escapado nada. Holmes, por su parte, no está tan seguro. Para empezar, no limita el campo de su observación al bastón como objeto físico, al fin y al cabo, el objetivo original, el marco establecido en el primer paso del proceso, era averiguar algo sobre su propietario. Solo una persona distraída deja el bastón en lugar de la tarjeta de visita después de esperar una hora, le dice a Watson. Y es que, efectivamente, se lo ha dejado. Watson lo sabe, por supuesto. Y, sin embargo, no llega a saberlo. Lo que es más, el bastón crea su propio contexto, su propia versión de la historia del propietario, por así decirlo, en virtud de la inscripción. Pero mientras que Watson, inconscientemente solo lee CCAE a través del prisma de su idea preconcebida del médico rural, Holmes comprende que hay que considerarla en sus propios términos, sin suposiciones previas, y que, a esa luz, cuenta su propia historia. ¿Por qué se regala un bastón a un médico? O, como lo expresa Holmes, ¿en qué ocasión es más probable que se hiciera un regalo de esas características? ¿Cuándo se habrán puesto de acuerdo sus amigos para darle esa prueba de afecto? Ese es el punto de partida sugerido por un examen genuino no lastrado por prejuicios del bastón, y apunta a unos antecedentes que pueden inferirse mediante la deducción meticulosa. El contexto es una parte integral de la situación, no algo accesorio que pueda tomarse o dejarse. En cuanto al bastón en sí mismo, tampoco el bueno de Watson lo ha observado con tanto esmero como debiera. De entrada, apenas le echa un vistazo, en tanto que Holmes lo examinó durante unos minutos. Luego, como si algo hubiera despertado especialmente su interés, dejó el cigarrillo y se trasladó con el bastón junto a la ventana para examinarlo de nuevo con una lente convexa. Un escrutinio más detenido, desde varios ángulos y con diversos enfoques. Es menos rápido que el método de Watson, desde luego, pero más concienzudo. Y aunque pueda resultar que tanto esmero no se vea recompensado con nuevos detalles, a priori es imposible saberlo, o sea que, si hemos de observar como es debido, no podemos permitirnos el ahorrárnoslo aunque, naturalmente, nuestra ventana y nuestra lente convexa puedan ser metafóricas,
sin dejar por eso de implicar un grado más de meticulosidad y más tiempo dedicado a la consideración del problema. Watson observa el tamaño del bastón y lo baqueteado del remate, cierto, pero no se fija en las evidentes marcas de mordiscos de la parte central. Marcas de dientes en un bastón. No es que haga falta un acto de fe para deducir de ahí la existencia de un perro que lo ha llevado entre las fauces, y muchas veces, detrás de su amo como, de hecho, hace Holmes. Eso también es parte de la observación, y de la historia completa del doctor Mortimer. Más aún, como señala el detective a su amigo, el tamaño de las mandíbulas del perro se evidencia en el espacio que separa las marcas, lo que permite hacerse una idea del tipo de perro que podría ser. Eso, por supuesto, ya es adelantarse a hacer deducciones, pero no sería posible en absoluto sin haber reconocido los detalles necesarios y anotado mentalmente su significado potencial para nuestro objetivo final. 3. Imaginar sin olvidar reclamar el espacio que quizá no creemos necesitar. Tras la observación, llega ese espacio de creatividad, el momento de reflexionar y dejar volar la imaginación. Es esa pausa mental, ese problema de tres pipas, ese interludio del violín o la ópera o la visita al museo de arte, ese paseo, esa ducha, ese a saber que nos obliga a distanciarnos de la inmediatez de la situación antes de volver a avanzar. Hay que decir, en descargo de Watson, que tampoco es que él tenga tiempo de hacer una pausa. Holmes le ha puesto en un aprieto, retándole a aplicar los métodos detectivescos para inferir lo que pueda de las implicaciones de que las siglas CCAE correspondan al Charing Cross Hospital y no a algún club de caza. Difícilmente se podría esperar de él que se detuviera a fumar un cigarrillo y tomarse un coñac. Sin embargo, sí que podría hacer algo un poco menos extremo, pero mucho más indicado para un problema de magnitud muy inferior a la resolución de un crimen. A fin de cuentas, no todo va a ser un problema de tres pipas. Puede que baste distanciarse en un sentido más metafórico. Tomar distancia mental, pararse a reflexionar, reconfigurar y reintegrar la información durante un rato bastante más breve. Pero Watson no hace nada por el estilo. Ni siquiera se concede tiempo para pensar cuando Holmes le insta a hacerlo, responde sin más que solo puede sacar la conclusión evidente, pero que no se le ocurre nada más. Comparemos la forma en que abordan la cuestión Watson y Holmes. Watson se lanza de cabeza, de la observación del peso y la forma del bastón a la imagen de un médico de la vieja escuela, de CCAE a no sé qué de casa, del baqueteado regatón de hierro a la medicina rural, de Charing Cross al traslado de la ciudad al campo, y se acabó. Holmes, en cambio, se toma bastante más tiempo entre sus observaciones y sus conclusiones. Recordemos que, en primer lugar, escucha a Watson, luego, examina el bastón, entonces, vuelve a hablar con Watson, y cuando, finalmente, empieza a desgranar sus propias conclusiones, no lo hace de un tirón, sino que se va planteando preguntas, preguntas que sugieren diversas respuestas, antes de decidirse por una posibilidad. Contempla distintas permutaciones. ¿Tendría el doctor Mortimer una consulta con mucha clientela cuando estaba en Londres? ¿Era cirujano o médico interno? ¿Un estudiante posgraduado? Y luego considera cuál es la más probable a la luz de las otras observaciones. No deduce. Más bien, reflexiona y juega con distintas opciones. Pregunta y cavila. Solo después empieza a formarse sus conclusiones. 4. Deducir únicamente a partir del observado. A partir del bastón, Watson deduce que pertenece a un médico entrado en años y prestigioso que disfruta de general estimación, a un médico rural y que haga a pie muchas de sus visitas y de que haya atendido quirúrgicamente a miembros de un club de caza local del que habría recibido el bastón susodicho. Y a partir del mismo bastón,
Holmes deduce que es de un antiguo cirujano o médico interno del Charing Cross Hospital, un joven que no ha cumplido aún la treintena, afable, poco ambicioso, distraído, y dueño de un perro por el que siente gran afecto, más bien un spaniel de pelo rizado, que recibió el bastón con ocasión de su traslado del hospital al campo. El mismo punto de partida, deducciones totalmente distintas con la sola intersección de un médico rural que camina mucho. Como llegan dos personas a conclusiones tan distintas enfrentadas a un problema idéntico? Watson ha hecho dos deducciones correctas, que el bastón pertenece a un médico rural y que ese médico hace muchas de sus visitas a pie. Pero ¿por qué de edad avanzada y que goza de estimación general? ¿De dónde salió esa imagen del escrupuloso y abnegado médico de familia? No de observación concreta alguna. Watson la sacó de una creación de su mente, de su primera impresión de que el bastón era exactamente del tipo que solían llevar los médicos de cabecera a la antigua usanza, digno, sólido y que inspiraba confianza. El bastón en sí no es nada de eso, aparte de sólido. No es más que un objeto que incorpora ciertas señales. Pero Watson le asigna de inmediato una historia. Ha despertado en él recuerdos que nada tienen que ver con el caso que le ocupa, sino que son piezas sueltas del mobiliario de su desván que se han activado a causa de procesos de memoria asociativa de los que el propio Watson apenas es consciente. Lo mismo vale para el club de caza. Tan centrado está el buen doctor en su imaginario médico rural ilustre y venerable que le parece lo más lógico del mundo que su bastón fuera regalo de un club de caza, a cuyos miembros, naturalmente, habría prestado el doctor Mortimer alguna asistencia quirúrgica. Watson, en realidad, no puede aclarar qué irrefutables pasos lógicos ha seguido para estas deducciones. Son fruto de su atención selectiva y de la imagen del médico rural que existe solo en su imaginación. Siendo un anciano hombre de familia de presencia tranquilizadora, el doctor Mortimer sería, naturalmente, miembro de un club de caza local y además dispuesto siempre a prestar su asistencia quirúrgica. ¿Qué menos? Un hombre de su talla y refinamiento tiene por fuerza que ser cirujano. Además, se le han pasado completamente por alto las siglas MRCS yuxtapuestas al nombre de Mortimer, algo que este mismo evidenciará luego al corregir a Holmes cuando se dirige a él como doctor. No soy doctor, tan solo un modesto MRCS, un añadido que desmiente la estatura que el hombre ha alcanzado en la imaginación desbocada de Watson. 5. Y no ha prestado la menor atención, como ya hemos comentado, al simple hecho de que se olvidara el bastón en la salita, así como de dejar una tarjeta de visita. Su memoria, en este caso, es tan descuidadamente selectiva como su atención. Después de todo, sí que leyó MRCS al examinar el bastón, solo que ese dato fue eclipsado del todo por los detalles que su mente aportó por su cuenta a partir de la tipología del bastón en sí. De la misma forma que observó antes que nada que el dueño del bastón se lo había olvidado la noche anterior, pero también esto se le fue de la cabeza, descartado como un hecho no merecedor de atención. La versión de Holmes, muy al contrario, proviene de un proceso de pensamiento totalmente distinto, plenamente consciente de sí mismo y de la información que maneja, y que busca incorporar todas las pruebas, no solo fragmentos selectivos, y valerse de esas pruebas como un todo en vez de centrarse en algunas desdeñando el resto, tiñendo unas de colores brillantes y otras de tonos apagados. Empezando por la edad del hombre. Tras convencer a Watson de que el significado más probable de CC es Charing Cross Hospital y no sé qué de casa después de todo, están hablando de un médico, ¿no es más lógico que el regalo se lo haya hecho un hospital y no un club de casa? ¿Cuál de las dos H's tiene más sentido, a la vista de la información objetiva y no de las versiones subjetivas que haya podido inspirar? Holmes dice a su amigo, observará usted, además, que no podía formar parte del personal permanente del hospital,
ya que tan solo se nombra para esos puestos a profesionales experimentados, con una buena clientela en Londres, y un médico de esas características no se marcharía después a un pueblo. Sabemos, por supuesto, que el hombre hizo ese cambio de la ciudad al campo, por los indicios del bastón, los mismos que Watson advirtió con tanta avidez y a los que se aferró. Es razonable. Difícilmente podría esperarse de un miembro de la plantilla estable que la abandonara así como así, a menos, claro, que se dieran circunstancias insospechadas. Pero de lo que se observa en el bastón nadie podría inferir la concurrencia de tales circunstancias. Luego esa no es una explicación que considerar a partir de las pruebas disponibles, es más, considerarla supondría el mismo tipo de falsedad en que incurre Watson al crear su versión del médico, una historia que cuenta la mente y no se basa en la observación objetiva. ¿Quién, entonces? Holmes lo razona así: si trabajaba en el hospital sin haberse incorporado al personal permanente, solo podía ser cirujano o médico interno, poco más que estudiante posgraduado. Y se marchó hace 5 años, la fecha está en el bastón. Por tanto, un joven que no ha cumplido aún la treintena, frente al médico de mediana edad de Watson. Advirtamos, además, que si bien Holmes está seguro sobre la edad, después de todo, ha agotado todas las opciones de su posición previa hasta que solo ha quedado en pie una posibilidad razonable. Recordemos, puede ocurrir que los supuestos subsistentes sean varios, y en ese caso se van poniendo a prueba uno después de otro hasta que uno de ellos ofrezca una base convincente. No va tan lejos como Watson en cuanto a que el hombre en cuestión haya de ser un cirujano. Podría ser un simple médico general. No hay la menor prueba que apunte en una dirección u otra, y Holmes no saca conclusiones más allá de donde le conduzcan las pruebas. Pasarse de largo sería tan erróneo como quedarse corto. ¿Y qué hay de la personalidad de este individuo? Por lo que se refiere a los adjetivos, dije, si no recuerdo mal, afable, poco ambicioso y distraído. Lo recuerda perfectamente. ¿Cómo es posible que haya deducido estos rasgos de carácter? No, desde luego, de la forma descuidada en que Watson ha deducido los suyos. Según mi experiencia, dice Holmes, solo un hombre afable recibe regalos de sus colegas, solo un hombre sin ambiciones abandona una carrera en Londres para irse a un pueblo, y solo una persona distraída deja el bastón en lugar de la tarjeta de visita después de esperar una hora. Cada rasgo emana directamente a través del filtro del espacio para la imaginación, aunque solo sea durante pocos minutos, de un hecho concreto que Holmes ha observado previamente. Del hecho objetivo a la consideración de diversas posibilidades y a su reducción por eliminación de las más improbables. Nada de detalles superfluos ni de rellenar lagunas con una imaginación demasiado voluntariosa. Deducción científica en estado puro. Por último, ¿por qué atribuye Holmes un perro al doctor Mortimer, y de un tipo muy concreto además? Ya hemos comentado las marcas de mordeduras en que Watson no ha reparado. Pero esas marcas, o más bien la distancia entre ellas, son muy específicas, demasiado anchas para un terrier y no lo bastante para un mastín. Es muy posible que Holmes, siguiendo ese razonamiento, hubiera llegado por sí mismo a la conclusión del spaniel de pelo rizado, pero no tiene ocasión, ya que el perro en cuestión aparece en ese momento junto con su dueño, poniendo así fin a su rastreo deductivo. Sin embargo, no ha sido hasta allí de una claridad extraordinaria. Dan ganas de exclamar, elemental. ¿Cómo es que no lo he pensado yo, que es justamente el efecto que debe provocar una deducción impecable? 5. Aprender de los fracasos igual que de los aciertos. Al advertir los errores de Watson en este caso en particular, Holmes aprende aún más acerca de las trampas del procesamiento lógico, de esos momentos en que es fácil desviarse, y de hacia dónde, concretamente, suelen llevar esos falsos caminos. De este encuentro,
sacará en claro el poder de la activación de estereotipos y la abrumadora influencia que puede tener un marco inicial desacertado sobre las inferencias que luego se hagan, así como el error que se introduce cuando uno deja de considerar todos y cada uno de los hechos observados y se centra en cambio en los más sobresalientes o simplemente accesibles. No es que no supiera ya todo eso, pero cada vez que ocurre le sirve de recordatorio, de confirmación, es una nueva manifestación que evita que se anquilosen sus conocimientos. Y si Watson está prestando atención, debería sacar en claro más o menos las mismas cosas, y aprender con las correcciones de Holmes a identificar esos pasos que le han confundido y hacerlo mejor la próxima vez. Lamentablemente, elige el otro camino y se queda con esta afirmación de su amigo: tampoco es cierto que se haya equivocado usted por completo en este caso. Se trata, sin duda, de un médico rural que camina mucho. En vez de intentar comprender por qué exactamente ha acertado en esos dos detalles y se ha equivocado de plano en todo lo demás, Watson dice: entonces tenía yo razón. Deja escapar la ocasión de aprender y prefiere centrarse de nuevo, selectivamente, en las observaciones disponibles. Está muy bien eso de la educación, pero hay que llevarla del nivel teórico al práctico, repetidamente, no sea que empiece a acumular polvo y deje ese olor desagradable y rancio del desván cuya puerta lleva años cerrada. Si alguna vez sentimos el impulso de tomárnoslo con calma, haremos bien en recordar la imagen de la cuchilla de afeitar oxidada de El Valle del Terror. Una larga serie de semanas estériles yacía detrás de nosotros, y por fin había un apropiado objeto para esos increíbles poderes que, como todos los dones especiales, se volvían tediosos para su propietario cuando no se usaban. Ese afilado cerebro se despuntaba y oxidaba con la inacción. Visualicemos esa cuchilla herrumbrosa y gastada, a la que se le desprenden ya las asquerosas motas rojizas, tan ofensivamente sucia y gastada que hasta da mala gana cogerla para tirarla, y recordemos que hasta cuando nos va todo a las mil maravillas y no hay decisiones de importancia que tomar ni nada sobre lo que debamos reflexionar, debemos usar regularmente la cuchilla, ejercitar la mente, aunque sea en cosas triviales, nos ayudará a mantenerla afilada para cuando se presenten las importantes. Conveniencia de llevar un diario. Dejemos de lado por un momento al señor Mortimer. Una buena amiga mía la llamaré a mí sufre desde hace tiempo de migrañas. Cuando menos se lo espera, estando tan tranquila, le da una. Una vez creyó que se moría, otra, que había cogido el terrible norovirus que circulaba por entonces. Le costó varios años aprender a reconocer los primeros síntomas, para irse corriendo a buscar la habitación oscura más cercana y tomar una buena dosis de imitres antes de que le invadiera el pánico: me estoy muriendo, o tengo una gripe intestinal horrorosa. Pero, finalmente, llegó a manejar la situación. Excepto cuando le daban varios ataques en una misma semana, haciendo que se retrasara con el trabajo, la escritura y todo lo demás, sumida en una corriente ininterrumpida de dolor. O cuando le venían en los inoportunos momentos en que no tenía cerca un cuarto oscuro y silencioso su medicina. Apetaba como podía. Hace más o menos un año, a mí cambió de médico de asistencia primaria. Durante la habitual charla de presentación, se quejó, como siempre, de sus migrañas. Pero su nuevo médico, en vez de asentir compasivamente y recetarle más imitres como habían hecho todos los que le precedieron, le hizo una pregunta. ¿Había llevado alguna vez un diario de las migrañas? A mí se quedó desconcertada. Se suponía que debía escribir desde el punto de vista de las migrañas, intentar ver más allá del dolor y describir sus síntomas para la posteridad. No, era mucho más sencillo. El médico le dio un fajo de hojas reimpresas, con campos como hora de inicio, hora de cese, signos de alerta, horas de sueño, que había comido ese día, Cada vez que tuviera una migraña, debía rellenarlos después,
lo mejor que pudiera. Y debía seguir haciéndolo hasta completar alrededor de una docena de entradas. Después, a mí me llamó para comentarme su opinión sobre el enfoque del nuevo médico. Todo el ejercicio le parecía absurdo. Ella ya sabía lo que le provocaba las migrañas, me dijo muy segura de sí misma. Eran el estrés y los cambios de tiempo. Pero decidió que lo probaría, aunque fuera para reírse, y a pesar de sus recelos. Yo me reí con ella. No estaría contando esta historia si los resultados no nos hubieran asombrado a las dos. ¿Alguna vez le provocaba las migrañas la cafeína? Le había preguntado el médico a Amy en su primera cita. ¿Y el alcohol? Amy había negado con la cabeza, muy convencida. Seguro que no. Para nada. Pero no era eso lo que indicaba el diario. El té negro fuerte, sobre todo si lo tomaba ya avanzado el día, estaba siempre en la lista de lo que había ingerido antes de un ataque. Unas copas de vino, otro culpable frecuente. Las horas de sueño, ¿qué importancia podía tener eso? Pero ahí estaba, el número de horas apuntado en esos días en que apenas podía moverse tendía a estar muy por debajo de lo habitual. El queso, ¿en serio? También figuraba en la lista. Ah, y a ella no le faltaba razón. El estrés y los cambios de tiempo eran causas seguras. Solo que a mí tampoco estaba del todo en lo cierto. Le había pasado como a Watson, se había empeñado en que tenía razón, cuando solo la tenía hasta ahí. Pero nunca había prestado atención a todo lo demás, por lo evidente de esos dos factores. Y, ciertamente, tampoco vio nunca la relación que guardaban esos otros factores tan obvios retrospectivamente. Claro que ser consciente de todo solo es una parte de la batalla. Amy sigue padeciendo migrañas con más frecuencia de lo que quisiera. Pero, al menos, puede controlar varios de los desencadenantes mucho mejor que antes. Y también puede detectar antes los síntomas, sobre todo si ha hecho, a sabiendas, algo que no debía, como tomar vino y además queso. En un día de lluvia. Así puede adelantar el momento de tomarse la medicina antes de que la cefalea le ataque con todo su peso, y por lo pronto le gana la mano. No todo el mundo padece migrañas. Pero todos hacemos elecciones, tomamos decisiones, le damos vueltas a problemas y dilemas, y lo hacemos cada día. Así que este es mi consejo para acelerar nuestro aprendizaje y ayudarnos a integrar todos esos pasos que Holmes ha tenido la bondad de mostrarnos. Deberíamos llevar un diario de nuestras decisiones. Y no lo digo en sentido metafórico. Hablo de anotar las cosas de verdad, físicamente, igual que tuvo que hacer a mí con las migrañas y sus desencadenantes. Cuando hagamos una elección, resolvamos un problema o lleguemos a una decisión, podemos registrar el proceso, siempre en el mismo sitio. Podemos hacer allí una lista de nuestras observaciones, para estar seguros de recordarlas cuando llegue el momento. Podemos incluir también nuestros pensamientos y deducciones, las posibles líneas de investigación, cosas que nos intrigaron. Pero podemos ir incluso un paso más allá, registrar también lo que acabamos haciendo. Si teníamos dudas o reservas, o si consideramos otras opciones, y en todos los casos haríamos bien en especificar cuáles. Más adelante, podemos volver sobre cada entrada y escribir qué tal nos fue. ¿Quedé contento? ¿Deseé haber obrado de otra forma en algún punto? ¿Hay algo, volviendo la vista atrás, que ahora tenga claro y antes no? Con aquellas elecciones de las que no habíamos anotado observaciones ni hecho listas, siempre podemos esforzarnos por apuntar lo que nos pasaba por la cabeza en aquellos momentos. ¿En qué estaba pensando? ¿En qué basaba mis decisiones? ¿Qué sentía entonces? ¿Cuál era el contexto? ¿Estaba estresado? ¿Sensible? ¿Perezoso? ¿Fue un día normal o no? ¿Hay algún detalle que se me haya quedado especialmente grabado? ¿Había alguien más involucrado? ¿Quién?
En su caso, ¿qué es lo que estaba en juego? ¿Cuál era mi objetivo, mi motivación inicial? ¿Logré lo que me había propuesto? En otras palabras, deberíamos reflejar todo lo posible de nuestro proceso lógico y del resultado. Y luego, cuando hayamos reunido al menos una docena de entradas, podemos volver sobre ellas. De una sentada, podemos revisarlas todas. Todos esos pensamientos sobre asuntos inconexos, de principio a fin. Es muy probable que nos demos cuenta de lo mismo que a mí al releer su diario de las migrañas, que casi siempre incurrimos en los mismos errores repetidos, que hacemos los mismos razonamientos habituales, que somos víctimas de los mismos estímulos contextuales, y que nunca hemos sido conscientes de cuáles eran esos patrones rutinarios. Un poco igual que Holmes, que nunca repara en cuanto subestima a los demás en cuanto al poder de los disfraces. Está claro, escribir cosas que creemos saber perfectamente y llevar el registro de pasos que creemos que no nos hace falta registrar puede ser un hábito increíblemente útil, hasta para el experto más experto. En 2006, un grupo de médicos de las unidades de cuidados intensivos de Michigan publicaron un estudio sorprendente. Habían conseguido reducir el índice de infecciones sanguíneas relacionadas con la aplicación de sondas, un fenómeno costoso y potencialmente mortal. Las estimaciones son de unos 80,000 casos y hasta 28,000 muertes al año, con un coste de $45,000 por paciente, desde una media de 2,7 infecciones por cada 1,000 pacientes a cero en solo 3 meses. Al cabo de entre 16 y 18 meses, el índice medio por cada 1,000 pacientes había bajado desde una cifra inicial de 7,7 infecciones a 1,4. ¿Cómo era posible? ¿Habían descubierto estos médicos una técnica milagrosa? En realidad, hicieron algo tan sencillo que bastantes médicos se rebelaron ante semejante desaire a su autoridad. Implantaron una lista de comprobaciones obligatorias. Una lista que tenía solo 5 puntos, tan sencillos como lavarse las manos y asegurarse de limpiar la piel del paciente antes de aplicarle el catéter. ¿Cómo iban a necesitar que les recordaran cosas tan elementales? Sin embargo, con el recordatorio operativo, el índice de infecciones cayó drásticamente hasta prácticamente cero. Consideremos lo que eso significa. Antes de implantar la comprobación obligatoria, algunas de esas medidas de perogrullo no se estaban tomando, o al menos no sistemáticamente. Es evidente que, por muy expertos que lleguemos a ser en algo, si ejecutamos nuestras rutinas sin atención consciente podemos olvidar los detalles más elementales, independientemente de lo motivados que estemos. Cualquier cosa que fomente un momento de reflexión consciente, sea una lista de comprobaciones o cualquier otra, puede tener una influencia profunda en nuestra capacidad para sostener el mismo nivel elevado de competencia y éxito que nos llevó a donde estamos. Los seres humanos somos extraordinariamente adaptables. Como he subrayado repetidamente, nuestro cerebro conserva la capacidad de crear conexiones nuevas durante mucho tiempo. Las neuronas que se activan juntas se conectan entre sí. Y si empiezan a activarse en distintas combinaciones, a poco que lo hagan repetidamente, también cambiará su conexión. Insisto tanto en llamar la atención sobre la necesidad de practicar, porque la práctica constante es lo único que nos permitirá aplicar la metodología de Holmes en la vida real, en situaciones con mayor carga emocional de lo que cualquier experimento lógico puede llevarnos a creer. Es necesario que nos adiestremos mentalmente para hacer frente a esos momentos emocionales, a esas ocasiones en que aparentemente todo juega en contra nuestra. Es fácil olvidar lo rápido que la mente se decanta por caminos acostumbrados cuando tenemos poco tiempo para pensar o estamos presionados de una forma u otra. Pero depende de nosotros determinar cuáles son esos caminos. En los momentos más cruciales es cuando más difícil resulta aplicar la lógica de Holmes. Así que lo único que podemos hacer es practicar,
hasta conseguir que nuestros hábitos sean tales que incluso en las situaciones de mayor estrés se impongan las mismas pautas lógicas que con tanto esfuerzo hemos llegado a dominar. Citas. Usted conoce mis métodos. Aplíquelos, veamos, Watson, ¿a qué conclusiones llega? Del Sabueso de los Baskerville, capítulo 1, el señor Sherlock Holmes. Ese afilado cerebro se despuntaba y oxidaba con la inacción de El Valle del Terror, capítulo 2, Sherlock Holmes hace un discurso.